Muy buenas, bienvenidos a Césped y más allá, el canal donde el fútbol se vive desde dentro y también desde fuera del campo. Aquí no solo analizamos lo que pasa en los 90 minutos, sino todo lo que le rodea, economía, gestión, táctica y mucho más. Si eres de los que se pregunta por qué un club ficha o no ficha, cómo se financian los grandes clubes o simplemente quieres entender el fútbol como nunca antes, este es tu sitio. Así que acomódate, porque empezamos. Jorge Mas, el hombre detrás del Inter Miami, Millonarios de Bogotá y ahora también del Real Zaragoza. Un empresario que ha pasado de las infraestructuras y la energía al fútbol global. Pero la gran pregunta que se hace todo aficionado blanquillo es: ¿a qué ha venido Jorge Mas a Zaragoza? ¿Busca construir un proyecto deportivo sólido o simplemente está ampliando su red empresarial con fines económicos? ¿Puede el Zaragoza beneficiarse de una red internacional o terminará siendo una pieza menor dentro de un grupo mayor? Empecemos por el principio. ¿Quién es Jorge Mas y qué busca en el fútbol? Jorge Mas es un empresario estadounidense de origen cubano. Su familia ha sido tradicionalmente poderosa en el mundo de las infraestructuras en Estados Unidos, especialmente a través de Mastec, una compañía constructora fundada por su padre. Mas no es un millonario tradicional ligado al fútbol desde joven. Su entrada en este mundo es relativamente reciente, pero intensa. Inter de Miami, Millonarios y ahora el Real Zaragoza. Un patrón que da pistas sobre cómo entiende este negocio. En 2018, Mas lideró el proyecto para devolver el fútbol profesional a Miami. Tras varios intentos fallidos, logró convencer a la MLS para aprobar la entrada del Inter de Miami en la liga, respaldado por figuras como David Beckham. Su discurso siempre ha girado en torno a la ambición, el crecimiento y el espectáculo. Y de momento lo ha conseguido. El fichaje de Leo Messi en 2023 fue una bomba mediática que catapultó la marca Inter de Miami a nivel mundial. Y aquí es donde viene la primera gran reflexión. ¿Cuánto del éxito de Jorge Mas se debe a una visión deportiva y cuánto a un golpe de maestro de marketing? En paralelo, también ha invertido en Millonarios, uno de los grandes de Colombia, donde su presencia es más discreta. Ha habido mejoras estructurales y financieras, pero no se ha convertido en un club referencia en Sudamérica. ¿Qué implica esto? Que Mas no tiene un patrón de intervención deportiva constante. A veces es protagonista, otras veces prefiere mantenerse en un segundo plano. Eso hace que muchos se pregunten, ¿qué tipo de propietario será en Zaragoza? Desde su entrada en el Real Zaragoza, la gestión ha sido cuanto menos irregular. En un primer momento la afición se ilusionó con la entrada del grupo inversor, viendo una oportunidad para dejar atrás la etapa anterior, marcada por la precariedad financiera, el estancamiento en segunda y una gestión obsoleta. Pero con el paso de las temporadas, esa ilusión inicial se ha ido difuminando. El equipo no ha conseguido consolidarse como un aspirante real al ascenso y ha sufrido vaivenes tanto en el banquillo como en la dirección deportiva. Primero fue Sayení, luego Juan Carlos Cordero y ahora Chema Indias. Cambios de timón constantes que hacen difícil identificar una línea clara de proyecto. Lo mismo ocurre con los entrenadores Escribá, Julio Velázquez, Víctor Fernández y ahora Gaby Fernández. Todo parece responder a reacciones inmediatas más que a una hoja de ruta coherente. Y en este punto hay que hacerse la pregunta clave. ¿Hay una idea clara para devolver al Zaragoza a primera? ¿O simplemente se está improvisando con recursos financieros más estables? Porque sí, desde su llegada Jorge Mas y su grupo han aportado capital. El límite salarial del club ha crecido, se han hecho fichajes más ambiciosos que en etapas anteriores y la viabilidad financiera ha mejorado. Pero una mejor economía no garantiza éxito si no se traduce en estructura, planificación y continuidad. El caso de Bakis es un ejemplo de inversión que no ha dado el rendimiento esperado. Y aunque algunas operaciones como la llegada de jugadores jóvenes con proyección como Bagdad apuntan a una estrategia de revalorización, el balance general sigue siendo, por lo menos por mi parte, insuficiente. Y aquí entra otro de los elementos clave de este vídeo, la multipropiedad. Jorge Mas ya posee el Inter de Miami y Millonarios, como hemos mencionado antes, y su círculo cercano incluye a inversores con intereses en clubes europeos, como el
RC Lens en Francia o el AEK Larnaca en Chipre. La llegada al Zaragoza podría suponer un paso más en un modelo cada vez más extendido en el fútbol global, el de los grupos de clubes. Pero este modelo tiene ventajas y riesgos. Por un lado, puede permitir sinergias, compartir estructura de scouting, intercambiar jugadores jóvenes, facilitar cesiones estratégicas, crear una red de marca internacional. Casos como el City Football Group muestran que si se gestiona bien, puede dar frutos. El Girona es el ejemplo perfecto de cómo un club puede beneficiarse de estar dentro de una red más amplia sin perder su identidad ni su ambición deportiva. Pero también hay peligros. Si el club matriz, en este caso el Inter de Miami, concentra la mayor parte de los recursos y el resto se convierte en satélites secundarios, el riesgo de desatención es alto. El Zaragoza podría acabar siendo un simple puente para jugadores sudamericanos o estadounidenses sin vocación real de consolidar un proyecto competitivo en España. ¿Está más dispuesto a invertir a largo plazo en el Zaragoza como club con identidad propia o simplemente como una pieza más de su entramo global? Y todo esto sin olvidar una de las claves menos futboleras pero más relevantes, la nueva Romareda. Jorge Mas, además de presidente del Zaragoza, es presidente Mastek, como hemos dicho antes, una constructora con experiencia en grandes infraestructuras. La reforma del estadio, adjudicada recientemente, ha levantado sospechas entre algunos sectores. ¿Hay un conflicto de interés? ¿Está el grupo buscando rentabilizar la obra pública más que el proyecto deportivo? Tenéis un vídeo en el canal hablando sobre esto. Porque, vamos a ser sinceros, no es casualidad que su llegada haya coincidido con el renacimiento del proyecto Romareda. Un estadio moderno puede ser rentable, atraer eventos internacionales y aumentar el valor del club. Pero también puede convertirse en una excusa para justificar inversiones que en realidad tienen más que ver con el urbanismo que con el fútbol. Y aquí el silencio institucional no ayuda. Jorge Mas apenas ha concedido entrevistas desde su llegada. Su bajo perfil público contrasta con la magnitud de las decisiones que toma. ¿Eso resta credibilidad o simplemente es su estilo empresarial? Lo cierto es que el Real Zaragoza, a día de hoy, no transmite una imagen clara. Deportivamente sigue estancado, económicamente ha mejorado, pero no ha dado un salto diferencial. Y socialmente hay una distancia entre club y afición que sigue sin cerrarse. La falta de transparencia en algunas decisiones, los rumores constantes sobre cambios internos y la ausencia de una narrativa clara de futuro hacen que muchos zaragocistas empiecen a perder la paciencia. ¿Y qué piensa la afición? Al principio la llegada de Jorge Mas fue vista como una liberación, o un cambio de era, pero el tiempo ha ido enfriando los ánimos. La ilusión ha dado paso al escepticismo. Muchos sienten que el club sigue siendo una isla sin rumbo fijo. Y eso es preocupante, porque la masa social del Zaragoza es una de sus grandes fortalezas. Sin ella, el proyecto pierde sentido. ¿Hay señales positivas? Sí. La llegada de Chema Indias puede marcar un punto de inflexión si se le deja trabajar. La cantera sigue produciendo talento, aunque no siempre tenga oportunidades. Y la base de aficionados continúa fiel, con uno de los mejores datos de asistencia en segunda división. Pero para que todo eso cuaje, hace falta algo más que estabilidad financiera. Hace falta visión, coherencia y ambición real. Volviendo a Jorge Mas, ¿es un constructor de proyectos o un oportunista bien informado? En Miami lo ha hecho bien, pero con Messi como eje. En Millonarios su papel es discreto. En Zaragoza la duda sigue presente. Si su objetivo es construir un club sólido, con identidad y aspiraciones, necesita demostrarlo con hechos, no solo con capital. Necesita explicar su plan, implicarse, comunicar. Si su objetivo es otro, la afición también tiene derecho a saberlo. Porque este club no es solo una inversión, es historia, pasión y comunidad. Y esto no se compra con dinero, se construye con compromiso real. Ojalá estemos ante el inicio de un proyecto serio y no ante otra página más en la larga historia de decepciones del zaragocismo moderno. Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Si te ha gustado, déjale un like, suscríbete y activa la campanita para no perderte nada. ¿Tienes dudas o quieres opinar sobre la gestión de Jorge Mas en el Real Zaragoza? Te leo en los comentarios. También puedes seguirnos en redes sociales para contenido exclusivo, avances y curiosidades que no verás aquí en el canal. Esto es Césped y Más Allá, donde el fútbol no termina con el pitido final. Nos vemos en el próximo vídeo.